Buenas noches a todos. Hoy nosotros vamos a hablar un poquito de las nuevas guías de la ATA de 2025. Sí, que hay de nuevo en las pruebas moleculares. Y vamos a focar en las actualizaciones que son diagnósticas, pronósticas y terapéuticas. Yo voy a cerrar acá mi cámara. Entonces, solamente algunas mensajes rápidas. Siéntete libre de tomar fotos o grabar esto. Si quieres publicar en Instagram, por favor, publica con nuestro Instagram. Este webinar estará disponible en YouTube. Ustedes van a recibir el link cuando tenemos esto en YouTube. Si están acá, desde ya consienten que este webinar sea grabado. Sí, está siendo grabado hoy en 3 de diciembre. Y las preguntas son muy bienvenidas. Por favor, vamos a usar el chat acá. Y durante el final, yo tendré el placer de responder las preguntas. Una otra mensaje rápida. Como vosotros pueden perceber, mi español no es muy bueno, no es muy fluido, es más un portuñol, pero yo pienso que pueden entenderme, ¿sí? Y si tiene alguna duda, algo que no comprende, por favor, pregunta, que yo faré mi mejor para tentar comunicarme, ¿sí? Entonces, bienvenidos todos. Esta es nuestra agenda de hoy. Entonces, traré un breve contexto de las pruebas moleculares durante todo el corrido del paciente, que es muy importante, vamos a ver. Después, iniciaremos con las actualizaciones de las guías del ATA. Se lembren que con foco en las pruebas moleculares. Vamos a hablar de las pruebas que están disponibles y también en el final las preguntas y respuestas, ¿sí? Entonces, encantado en conocerte, mucho gusto. Mi nombre es Marcos, yo soy cientista, yo soy doctor en genética y biología molecular. También soy investigador en el AC Camargo, Hospital del Cáncer, acá en São Paulo. Y también el científico jefe y fundador da Oncos, que es la empresa que ofrece estas pruebas. Entonces, por eso tengo acá mis conflictos de intereses. Pero es importante entender que este no es un seminario oficial de la ATA. Yo no soy parte del equipo de la ATA y todo este contenido también refleja mi interpretación pessoal como científico especializado en la área. No es algo que reflete la opinión o la interpretación de otros, ¿sí? Hablando rápidamente de nuestra empresa, ¿quién somos? Somos un laboratorio molecular global de tiroides, ¿sí? No hacemos nada más do que testes, pruebas moleculares para tiroides. Tenemos acá en São Paulo, estado de São Paulo, nuestro laboratorio, donde se realizan todas las pruebas. Y ahora también tenemos un escritorio de negocios en Barcelona. Y tenemos parceros en prácticamente todo el mundo, principalmente acá en Latinoamérica. Tenemos un volumen muy largo de muestras. Y hoy tenemos más de 8,000 pruebas que fueron realizadas de más de 30 países. Nosotros somos apasionados por la calidad. Tenemos un laboratorio que es acreditado por el Colegio Americano de Patología, College of American Pathologists, el CAP.
Esta é a principal selo de qualidade do mundo. Temos acá em Latinoamérica solamente 11 laboratórios que têm esta acreditação. E também estamos agora desenvolvendo outras acreditações também para garantir a qualidade. Então, de acordo com nossa agenda, vamos a começar acá trazendo um contexto de las pruebas, en un contexto también de los guidelines. Es muy importante que entendemos que ahora la ATA tiene dos directrices, dos guidelines. En 2015, el mismo guideline traría la discusión de nódulos y también de cáncer, ¿sí? Y ahora tenemos dos diferentes documentos. Que ainda não se está publicado, que vai a tratar de los nódulos, e acá eles consideram os nódulos como sendo os nódulos que são classificados entre Bethesda 1 e Bethesda 5, e como não se foi publicado, eu trago acá um spoiler dos dados que foram apresentados em el congresso em Arizona este ano, sim. E o outro guia é esta que já foi publicada recentemente, que vai a tratar de câncer. E acá solamente câncer diferenciado de tiroides. Não se tratamos acá nesta guideline de los carcinomas medulares, não tratamos de los carcinomas de los niños, carcinomas anaplásicos, solamente em adultos e carcinomas diferenciados, sim. E eles consideram acá como um tumor diferenciado os nódulos que são Bethesda 6 ou que não são Bethesda 6, pero que tem uma mutação em el gene BRAF ou uma fusão em el gene RET, ¿sí? Então, para entendermos em qual guia queremos consultar, queremos analisar, é importante de entender toda a jornada, o recorrido do paciente. ¿Sí? Começamos sempre com a ecografia, os nódulos sospechosos são aqueles que são analisados pela la punção, depois para os pacientes que têm alto risco se hace la cirurgia, depois temos a terapia com iodo radioativo para os casos mais graves, e por fim temos aqueles casos que são mais avançados, metastáticos, que se requiere, em alguns casos, a terapia sistêmica. E por que esta jornada, este recorrido é importante? Porque quando estamos falando de nódulos, ¿sí? Que é durante a ecografia, durante a punção, em la cirurgia, se temos solamente um resultado de Bethesda 1 hasta 5, o guideline, a guia que iremos consultar, é aquele que não foi publicada ainda, pero temos alguns, como lhe disse, alguns spoilers. Hoje, nós não vamos a tratar o que se muda em la ecografia, solamente em las pruebas moleculares, pero se já tem o diagnóstico de câncer, ou pela punção, ou no histopatológico, e se também tem um tumor avançado, pode-se utilizar, então, esta mesma guia. Sim. Que isso interessa para as pruebas moleculares, a utilidade das pruebas moleculares. Temos 3 tipos de pruebas moleculares nesta jornada, neste recorrido. Temos as pruebas de cunho diagnóstico para os nódulos indeterminados. Teremos as pruebas de cunho pronóstico para entender sobre a agressividade destes nódulos. E também temos as pruebas de cunho terapêutico para ajudar na seleção da terapia dirigida. ¿Sí? Então, vamos a empezar acá por las pruebas diagnósticas, que são as mais conhecidas, que se usam mais em toda a rotina de los pacientes. ¿Sí? Então, vamos a falar sobre os nódulos indeterminados Bethesda 3 e 4.
E quando hablamos de nódulos indeterminados, é muito importante que tenhamos sempre a consciência que todo se trata de risco de malignidade. Vosotros vão a ver que eu vou hoje falar muito sobre o risco de malignidade, ¿sí? Porque hoje todas as decisões que temos são baseadas em risco de malignidade na investigação de los nódulos tiroideus. Em la ecografia, no ultrassonido, o sistema de TIRADS ou em la citologia com o sistema de Bethesda, sempre é baseado em risco de malignidade. Cada uma destas classificações se tem diferente risco de malignidade que é base para todas as decisões que se tomam, ¿sí? E isto é o que baseia todas as decisões hoje. Então, por exemplo, quando temos nódulo Bethesda 2, chamamos este nódulo de benigno, pero sabemos que não são todos que realmente são benignos. Tiene risco de malignidade acá residual de algo entre 2 a 7%, ¿sí? Pero é muito bajo. É tão bajo que este paciente se aceita que seja feito o seguimento deste paciente, ¿sí? Do outro lado, se temos nódulo Bethesda 5 ou 6, temos risco de malignidade muito alto. Então, também, quando chamamos al Bethesda 6 de maligno, não são todos que são malignos, pero é risco muito alto e acá os pacientes vão a se beneficiar da cirurgia na maioria das vezes, ¿sí? O problema, como se vimos, é Bethesda 3 ou 4, porque o risco de malignidade não é baixo e também não é alto. Então, acá, que fazer, ¿sí? com estes nódulos? Então, temos que procurar alguma técnica, alguma informação que se pode reclassificar este nódulo para algo que se pode parecer Bethesda 2 em termos de risco de malignidade ou algo que se pode comparar com Bethesda 5 ou 6 também em termos de risco de malignidade, porque assim esta balança se torna mais viável para decidir entre o seguimento ou entre a cirurgia. Então, hoje, quais são as informações que temos para tomar esta decisão? Temos os dados clínicos, os dados de ecografia e os dados de la citologia, ¿sí? Com estes dados, conseguimos tirar algum desses nódulos para algo de baixo risco, que não é muito suspeitoso, ou também aqueles nódulos que têm risco mais alto, que são suspeitosos e que se indica a cirurgia. Pero quando estes três critérios não se tem uma conclusão muito clara, que são a maioria dos nódulos, acá é quando pensamos em usar uma prueba molecular. Então, é importante que a prueba molecular é uma ferramenta complementar da investigação do nódulo, ¿sí? Quando usamos esta pieza, agora temos uma decisão clínica que é mais informada. Unimos toda essa informação para se decidir o que se faz. Então, quando olhamos para estas duas guias, vamos começar a falar primeiro de las guias que tratam de los nódulos entre Bethesda 1 e Bethesda 5. Durante o meeting em Scottsdale, não se discutiu nada a respeito de Bethesda 1, não se discutiu nada a respeito de Bethesda 5.
Para os nódulos Bethesda 2, não se indicam, não se hace pruebas moleculares, e se discutió mucho sobre los nódulos Bethesda 3 y 4, que es lo que yo incluyo acá. Entonces, nuevamente, estos son mis fotografías de los slides. Tienen en cuenta que son un draft. Pueden se alterar algo en la publicación oficial, embora yo no pienso que se a modificar nada de esto. Entonces, vamos inicialmente para los nódulos Bethesda 3. Acá, en la izquierda, tenemos las guías de 2015 para compararnos con la guía que se espera ser publicado en 2025, ¿sí? Entonces, cuando comparamos las dos, vemos que ahora se mantiene la indicación de acompañamiento con ecografía, se mantiene la indicación de repetirmos a punción, se mantiene también la indicación de que en algunos casos que tenemos acá con esto asterisco, puede ser ofrecida la cirugía, y también se mantiene la indicación de las pruebas moleculares, ¿sí? Pero ahora tenemos una nueva recomendación que no se tenía antes, que es la segunda opinión de la citología, ¿sí? Entonces, una de las opciones es solicitar que otro patólogo opine sobre aquella muestra. En el Bethesda 4, da misma forma que tenemos ahora en 2025, se mantiene la recomendación quirúrgica con algunas condiciones y se mantiene la indicación de las pruebas moleculares. Pero también ahora se incluye, que no se tenía en 2015, la posibilidad de la segunda opinión de la citología, ¿sí? No se recomienda el acompañamiento con ecografía y tampoco la repetición de la punción, ¿sí? Entonces, entre las opciones, la opción que tiene a evidencia de mejor fuerza acá son las pruebas moleculares. Durante el congreso también se mostró las pruebas moleculares que están validadas en los Estados Unidos y que tiene dados en los Estados Unidos. Entonces, trajeron acá pruebas que completan pelo menos 3 de estos 4 criterios, ¿sí? Entonces, tenemos la prueba AFIRMA, la prueba ThyroSeq y la prueba ThyGeNext. Pero yo también traigo acá otras 2 pruebas que están disponibles, pero no son centradas en los Estados Unidos, sí. Una es el test IDELA Thyroid Print, que es una nueva versión de la prueba de Thyroid Print. La primera versión de Thyroid Print era una prueba realizada en Laboratorio Central, en Santiago, y ahora es una prueba descentralizada en un modelo de cartujo. Hasta hoy no tenemos ningún dado publicado, ninguna información sobre la performance de esta prueba, entonces estamos a esperar estos resultados. Y también tenemos el MIRType Full, que tenemos estudios prospectivos, multicéntricos, ciegos y de mundo real, entonces completando todos los criterios acá que la ata se sugiere. Entonces, hoy el MIRType es la prueba molecular que es más prescrita, se no considera fuera de los Estados Unidos. Entonces, en términos de evidencia, tenemos este estudio que fue publicado en la revista Lancet Discovery, que es un estudio prospectivo del mundo real y también multicéntrico.
a donde hacemos el seguimiento de 2 años de 435 pacientes que se testaron los nódulos en el mundo real. ¿Sí? Ellos pagaron por la prueba y concordaron en ser seguidos. O que se observó en este estudio es que 91% de todos los resultados positivos fueron encaminados para la cirugía, y 93% de los resultados negativos no se realizó, evitaron la cirugía. Entonces fue un teste tanto de decisión ruling cuanto de decisión rule out, y a donde se redució, observamos una reducción de 75% de las cirugías que serían innecesarias. Pero con cuál, cuando decimos que reducimos la cirugía, ¿con cuál confiabilidad? ¿Sí? Entonces, para responder esto, tenemos 2 estudios que son de rendimiento diagnóstico. ¿Sí? El primer estudio es un estudio que fue publicado en la revista Thyroid con 173 pacientes. Y tenemos un nuevo estudio que a ser publicado muy en breve, que fue presentado en el Congreso Europeo y también en el Congreso Americano este año, con 510 pacientes de 14 centros. Y acá tenemos pacientes no solamente desde Brasil, pero también de Argentina y desde Perú. Y acá nosotros observamos resultados muy similares en ambos los estudios, 96 hasta 98% de valor predictivo negativo y 76% de valor predictivo positivo. Y acá, para aquellos que por ventura no se tienen mucha familiaridad con estos términos, los valores predictivos son relacionados a la probabilidad, a chance que estos nódulos tienen de ser benignos o malignos. Entonces, cuando les digo 98% de valor predictivo negativo, esto significa que cuando tiene un resultado negativo, la probabilidad de ser realmente un nódulo benigno es de 98%. Cuando le digo 76% de valor predictivo positivo, si tiene un resultado positivo, la probabilidad de ser realmente un nódulo canceroso es de 76%. Y esto es importante porque, voltando acá en el riesgo de malignidad, cuando se hace una prueba molecular y se tiene un resultado negativo, este valor predictivo negativo de 96 hasta 98 significa un riesgo residual de 2 a 4%, que es estadísticamente muy similar al que se tiene con un Bethesda 2. Entonces, estamos a reclasificar este nódulo en términos de riesgo de malignidad para ahora algo similar a un Bethesda 2. Y en el resultado positivo es el mismo raciocinio. Si tenemos acá 76% de PPV, significa que tenemos 76% de riesgo de malignidad, que es algo estadísticamente muy próximo de un Bethesda 5 o 6. Es suficientemente alto para que este paciente sí se puede hacer la cirugía. ¿Sí? Entonces, es una herramienta que va a reclasificar el riesgo de malignidad. Una ventaja muy buena de la prueba MIR-Type Full es que no hay necesidad de una nueva punción, una punción que es dedicada para la prueba, ¿sí? La misma lámina, el mismo cristal que el patólogo tiene preparado y que se clasificó como Bethesda 3 o 4, esta es la muestra que necesitamos para nuestra prueba molecular, ¿sí?
Se tiene hasta 5 años desde que fue preparada. Cualquier tipo de tingimento, cualquier tipo de fixación y de coloración están validadas para ser utilizadas. No se necesita cualquier tipo de preparación especial. La misma lámina, el mismo corrido y la muestra que usamos para las pruebas. Y es una prueba que nosotros olhamos 2 tipos de moléculas, ¿sí? Olhamos para la expresión de microRNs y también para mutaciones en ADN, mutaciones de BRAF, 2 mutaciones en el gene TERT y 5 mutaciones en el gene RET cuando tenemos un carcinoma medular. Entonces, en el MIR-Type Full tenemos 2 componentes que son testados siempre. Ahora nos vimos este componente diagnóstico que tras la respuesta para si este nódulo es más probable de ser un nódulo benigno o cáncer. Pero en el mismo test tenemos también marcadores de cunho pronóstico para la investigación y para el entendimiento si este nódulo tiene un potencial mayor o menor de agresividad. Pues esta información puede ser muy útil para decisión quirúrgica o de tratamiento de este paciente, ¿sí? Entonces, como estamos a hablar de los nódulos, las pruebas pronósticas, tanto antes como después de la cirugía. Estamos acá ahora en este recorrido, en esta jornada del paciente, ¿sí? Y como ahora estamos hablando de cáncer, cambiamos entonces para esta otra guía que ha sido publicada recientemente. Esta es la guía que tengo certeza que ustedes ya tuvieron algún contacto. Entonces, o que estas nuevas guías trazem? Cuando pensamos en la situación prequirúrgica, la recomendación de número 10 trace que la evaluación genómica para carcinomas diferenciados antes de la cirugía prequirúrgico no es recomendada de forma rotineira. Pero si la información genómica molecular fue conocida o fue performada, esta información debe ser considerada en todo el contexto clínico, inclusive para se decidir sobre la extensión quirúrgica. Entonces, no son todos los pacientes que se haya recomendar una prueba de cunho prognóstico, que es solamente pronóstico, pero si tiene esta información, tiene un escenario más completo, tiene un escenario mejor para este paciente. Y cuando hablamos de la utilidad após la cirugía, es el mismo en la recomendación 28, que los datos moleculares post-quirúrgicos no son recomendados también de forma rotineira, pero si tiene este dado, ellos pueden ser usados para estimar el riesgo de recurrencia de este paciente. Entonces, es la misma lógica, no es para todos, pero si tiene, es muy bueno para ayudarte en esta decisión. Entonces, esto muestra que no se es recomendado para todos, pero se usa una prueba molecular que ya tiene estos dados, ellos pueden ser muy utilizables para ustedes. Ellos describen muchos diferentes marcadores, pero que hoy no se tiene grande utilidad pronóstica,
pero acá yo trago los marcadores que realmente tienen alguna evidencia que son de utilidad. Primeramente, se discute mucho la presencia de estas dos mutaciones al mismo tiempo, cuando el paciente tiene mutación en el gene BRAF y una mutación en el gene TERT. Esta es la peor situación molecular que tenemos en la literatura. Yo voy a mostrar algunas evidencias, pero es un pronóstico, peor pronóstico. Cuando tenemos solamente el BRAF isolado, sin otras mutaciones, no es claro hoy si es un factor pronóstico o no. Tenemos muy buenos estudios mostrando que sí, tenemos muy buenos estudios mostrando que no. Entonces, solamente la información si es mutado o no, una información cualitativa, no es suficiente. Se parece que la clave acá no es solamente saber si es mutado o no, pero con cuál frecuencia, que llamamos de frecuencia alélica. ¿Qué es esto? La cantidad de células de aquel tumor que tiene la mutación. Entonces, por ejemplo, un tumor que tiene 5% de las células con la mutación tiende a tener un comportamiento diferente de un tumor que tiene 90% de las células mutadas. Todos son BRAF mutados, pero se tiene diferentes cantidad de estas mutaciones. Entonces, cuanto más mutaciones, más células con la mutación tenemos, a tendencia es de tener un comportamiento más agresivo. Entonces, sobre el BRAF y TERT, tenemos muchos estudios publicados. Acá yo trago solamente algunos. Desde 2014, este paper de JCO trouxe que los pacientes con BRAF y TERT, que es aquí la línea roja, todos ellos recorrieron durante el estudio, ¿sí? Mostrando un pronóstico no muy bueno para estos. JAMA Oncology es una publicación que se olha para la mortalidad. Entonces, ellos proponen que los pacientes que tienen BRAF aislado tienen 4 veces más riesgo de muerte. Si tenemos solamente el TERT mutado, 8 veces más riesgo de muerte. Pero mira acá, cuando tenemos BRAF y TERT, es un riesgo casi de 40 veces más de mortalidad. Entonces, es una información muy útil, porque un paciente de esto tienes que tener una intervención, una aproximación, una cirugía diferente de un paciente de bajo riesgo, ¿sí? Cuando hablamos de la frecuencia alélica, el mismo que se tiene visto en la literatura, nosotros presentamos en el Congreso Internacional de Tiroides ahora este año acá en Río. Este trabajo mostrando que cuanto más células se tiene la mutación BRAF, esto se correlaciona con alto riesgo de recurrencia, con la presencia de metástasis linfonodales, y también con invasión extratiroideo. Entonces, cuanto más células mutadas, mejor es la probabilidad de tener estos factores pronósticos. Y todos los otros guidelines, el guideline europeo, el NCCN, todos ellos ya trazan también una discusión de la importancia de se entender el estatus mínimamente de BRAF y TERT na investigación de los nódulos tiroideos. Pela primera vez también, una guía traz que la expresión de algunos microARNs también puede ser asociados con un riesgo aumentado de principalmente doença locorregional. Entonces, acá yo trago lo microRNA que es más estudiado
en toda la literatura, que es el microARN 146B. Este, para mí, es la principal publicación que tenemos hoy, desde JSON, que es muy elegante. Ellos olharam acá en termos de sobrevida libre de doença. Mira acá que los pacientes con baja expresión de este microARN tienen una diferencia estadística brutal de los pacientes con alta expresión de este microARN. Es muy interesante porque acá son los mismos pacientes, pero cuando se mira solamente la mutación BRAF, no se tiene cualquier tipo de diferencia. Si los casos con mutación o sin mutación, no se tiene cualquier tipo de diferencia. Entonces, los paineles genéticos, las pruebas moleculares, es importante que tenemos diferentes tipos de moléculas, diferentes tipos de marcadores para que se tenga un escenario más completo, ¿sí? Y acá también mostramos exactamente esto. Nuestro grupo se presentó en el Congreso Internacional que cuanto más expreso es este microARN, 146B, mejor la probabilidad de metástasis linfonodal, principalmente en la cadena central de cuello, un riesgo que se va de 9% hasta 75% de riesgo. Entonces, también es una información muy útil si tenemos esto principalmente antes de la cirugía. Entonces, solamente para relembrarnos, el MIR-Type Full tenemos siempre estos dos componentes, ¿sí? El componente para decidirmos si es benigno o maligno, para entender cuál es la situación del nódulo en términos de riesgo de malignidad, y el componente pronóstico, que son los marcadores de agresividad. ¿Y cuáles son los marcadores? Entonces, tenemos acá un panel para mutación de BRAF, 2 mutaciones del gene TERT, la expresión de microARN 146B, que discutí ahora, y también tenemos un microARN que es el microARN 375. Este microARN es un marcador muy, muy bueno para el carcinoma medular. Entonces, cuando tenemos este microARN positivo, podemos decir no solamente esto es un cáncer, pero decimos es un carcinoma medular. Y sabemos que esto se muda toda la conducta y todo lo desfecho de estos pacientes cuando tenemos la información de carcinoma medular antes de la cirugía. Y por fin, trago esta última uso de las pruebas moleculares para selección de terapia dirigida, que es acá en este recorrido, en esta jornada del paciente, cuando tenemos el paciente avanzado. Y también, como estamos hablando de cáncer, tenemos entonces a guía que fue publicada como base. Es exactamente la misma guía. Y acá estamos hablando del concepto de medicina de precisión. Es cuando no hacemos el mismo tratamiento para todos. Los pacientes que tienen un alvo molecular positivo, se tiene un tipo de droga. Los pacientes que tienen otro alvo, tenemos otro tipo de tratamiento. Y los pacientes que no tienen cualquier alvo positivo, acá se tiene el tratamiento convencional. Entonces, en estas guías, en la recomendación 61, se traza que la investigación de los biomarcadores para identificación de alteraciones accionables, o sea, drogables, que tienen drogas asociadas, should be performed. Es obligatorio, es una recomendación fuerte que se hace el panel genético, el panel molecular, antes de iniciar la terapia. Es importante también que ellos recomiendan que esta prueba se hace feita en un laboratorio certificado.
É muito importante também que o painel olhe não somente para ADN, pero também para ARN, porque como eu vou mostrar, a maioria das mutações e das fusões, em verdade, as fusões para o câncer de tiroides estão en el ARN, ¿sí? Então, é importante para ter em mente que o painel tem que cobrir ADN e ARN. Entonces, la recomendación 67 traz la importancia de tenermos como marcador el gene NTRK, porque tenemos drogas asociadas a este paciente que tiene esta fusión. Y nuevamente, si son fusiones, debemos olhar en el ARN. Recomendación 68, para que se olhe fusiones no gene RET, ¿sí? Nuevamente, ARN, ¿sí? Recomendación 69, fusiones del gene ALK. Nuevamente, ARN. Tenemos muy buenas drogas para el gene ALK, con muy buenos resultados en cáncer de tiroides. Y finalmente, la recomendación 70 trae la importancia de incluirmos también a la mutación V600 de BRAF, y esta debe ser hecha en el ADN, ¿sí? Y acá, para decidir si usamos el tratamiento para BRAF positivo, trametinib, dabrafenib, tenemos que observar si los pacientes no son elegibles para levantinib o si tiene avanzado o no tiene tolerado la droga de multikinesis. También es importante para observar que no es cualquier mutación en el gene BRAF. Son solamente las mutaciones en el codón V600, ¿sí? Es muy importante también para tener en mente. Y finalmente, la recomendación 62 son para aquellos pacientes que no tienen cualquier tipo de mutaciones accionables, cualquier tipo de mutaciones que tiene una droga asociada. Para ellos tenemos los inhibidores multikinase, que son levantinib o sorafenib, pero levantinib es preferido como uso en primera línea, principalmente por todos los efectos colaterales que tiene. Entonces, para que se fixen este recorrido, los tres utilidades de las pruebas moleculares que son cubiertas por las guías de utilidad diagnóstica, pronóstica y también terapéutica, y que tenemos dos guías para consultar. Entonces, nuestro objetivo acá es para eliminar barreras, ¿sí? Nosotros entendemos que hay mucha frustración con las pruebas moleculares que se piensan que son muy costosas, que no se tiene disponibilidad, que es muy difícil de hacer la solicitación y toda la interpretación. Entonces, cuando olhamos en términos de costo, sabemos que las pruebas americanas tienen un costo prohibitivo. El MIR-Type Full tiene un costo más asequible. Depende del país, de la situación, pero algo alrededor de este precio. Es un costo que es costo efectivo, que es saludable para los sistemas de salud, ¿sí? Acá tenemos dos análisis, una de NICE en Reino Unido y también análisis en la población asiática. Para ser costo efectivo, ellos concluyen algo entre máximo 1.200 libras y algo como máximo $1.000. Entonces, las pruebas que tiene este costo son también no solamente importantes para los pacientes, pero también para los sistemas de salud.
¿Cómo se pide, cómo se ordena las pruebas moleculares? Se puede hacer esto en cualquier país, en cualquier lugar del mundo. ¿Cómo? Tenemos parceros, tenemos socios en muchos países, en prácticamente todos los continentes, ¿sí? Entonces, en nuestro website puede consultar cuáles son los parceros, los socios. Pero si no tiene un socio en tu país, puede nos contactar de forma directa, que podemos direccionar a algún socio o podemos hacer todo el proceso directamente con nosotros. Es una opción para todos y es muy simple. Nosotros somos un parcero oficial de DHL, que es una empresa de logística. Cuando tiene una muestra, nosotros enviamos este courier directamente en el laboratorio, en el hospital o en tu oficina para sacar la muestra y traer directamente para nuestro laboratorio. Entonces es muy simple. Tenemos en nuestro website todos los socios que pueden conectar directamente, pero también se puede conectar con nosotros, que podemos direccionar mejor cómo se hacer, ¿sí? En este email international@mirtype.com. Trataremos de toda la logística y también, si no es un socio, todo el pagamiento de forma directa. Tenemos también este canal que es especializado para los médicos. Acá tiene el WhatsApp, puede sacar también acá en este QR code. Entonces, para preguntas técnicas, científicas o prácticas de cómo se solicitar, discusión de casos, interpretación de los informes, todo que necesita puede nos contactar acá. Entonces, para terminar, muchas gracias nuevamente a todos que están acá. Si tiene alguna pregunta, por favor, envía acá en el chat. Tiene acá mi email, mi WhatsApp directamente. Y acá en este QR code, nosotros creamos una calculadora de riesgo estimado de recurrencia baseado en las guías del ATA. Tal vez ustedes saben cuál figura que estoy hablando, es una figura que no es muy amigable. Entonces nosotros creamos esta calculadora, es totalmente gratis. No tiene que colocar ningún tipo de información pessoal de tu paciente. Se incentiva a usarla. Más una vez, perdón por mi español, pero pienso que con mi portuñol se puede tener entendido todo. Yo voy a parar acá mi pantalla. Mis colegas Carolina y Gracie van a me ayudar acá con las preguntas. Tenemos personas de Portugal, Colombia. Sí, doctor Oscar Alba. ¿Cómo estás, doctor? ¿Todo bien? Muy bueno te ver acá. ¿Qué se considera low or high para el 146B? Muy buena pregunta, porque hoy en la literatura no se tiene cualquier indicación de cuál es el cutoff. Entonces, lo que nosotros creamos acá internamente es la padronización de cuál es el cutoff cuando se consideramos que es bajo o alto, ¿sí? Esta es una información que en el informe actual no se tiene, porque nosotros entendemos que era algo que trazia más confusión do que información. Entonces, hoy es dual, se tiene alto o bajo,
pero es una enfermación técnica que llamamos de fold change. Entonces es algo reproducible y también padronizado. Tenemos presentado en 2 o 3 congresos, incluido el Congreso Internacional, cómo hacemos este cutoff. Yo puedo compartir con ustedes si quieren entender mejor, pero sí, es un dado que se importa. Doctor Alba, español o portuñol entendible. Gracias, doctor Alba. Paula, muy bueno para ver usted acá desde Portugal. Doctora María Alejandra Flores, buenas noches desde Perú. El costo de la prueba es independiente del costo de envío. Acá en Latinoamérica, el costo de la prueba con nuestros socios ya está incluido el costo de envío, ¿sí? Pero se hace directamente con nosotros en los países que no tenemos socios. Nosotros hacemos el costo de la prueba y el costo de envío, porque lo envío se puede enviar hasta 10 muestras, hasta 10 muestras por vez. Entonces es separado, pero en el final el mismo costo. Tenemos socios en Perú. Yo no recuerdo exactamente ahora quién son, pero puede consultar en nuestro site, o si me envía una mensaje, yo puedo encaminhar para usted, doctora Flores. Muchas gracias por la pregunta. Tenemos a alguien acá que está digitando. ¿Sí? ¿Se aprobó? Ok. Doctor José Gutiérrez. Muchas gracias, doctor. Perú, yo lo tengo utilizado varias veces y fue muy sencillo y muy útil. Gracias por tu feedback, por tu retorno. Es muy importante para que podamos entender si está siendo útil o no en los otros países. Si no tenemos más preguntas, yo agradezco a todos nuevamente por tu presencia. Vamos a enviar a todos cuando tenemos el link directamente en el YouTube. Y cuando tenemos una nueva publicación de las nuevas guías, actualizaremos todo esto y hacemos nuevamente. Gracias nuevamente por todos y hasta luego. Buenas noches.